Buenas noches, estimados jóvenes y señoritas. Van a disculpar el horario. Tuve un contratiempo. Bueno, pero ya somos aproximadamente 10. Les rogaría poder 11. Entonces, mientras se van sus compañeros, incluyendo, entonces les rogaría saber si hoy día ya, ayer ya terminamos el contenido modular. Lo que único que resta es que yo les pase el trabajo número 3, trabajo número 4, trabajo número 5 al Classroom. Por favor, ya me escribió su representante. Mil disculpas, un momento, por favor. Mil disculpas, queridos jóvenes, tuve un contratiempo. Entonces, como les decía, hoy día terminé, ayer hemos terminado todo el contenido modular. Lo que corresponde es que yo les voy a voy a subir el trabajo 3, 4, 5, incluyendo las instrucciones, incluyendo la grabación de la clase de ayer, que es base para que ustedes resuelvan los ejercicios 3, 4 y 5. ¿Ya? Lo voy a subir hoy día me dijo su representante, va a disculpar, lo voy a subir en este instante, terminando la clase hoy, ya está convertido, lo voy a subir en el Classroom, el link en YouTube. Ya, entonces, y mañana, por favor, voy a subir lo que es el trabajo 3 4 5 cosa de que ustedes tengan toda la semana, mañana lo subo, es viernes, hasta el viernes de la siguiente semana tienen para presentarme el trabajo, jueves creo que viernes, ya viernes 23:59 para que así tengan una semana para hacer el trabajo. Con relación a la minuta, entonces la minuta es hasta el sábado 23:59, ¿ya? La minuta es el segundo trabajo que tienen que realizar. Muy bien, queridos. Entonces ahora vamos a lo que es el derecho aduanero, ahora de lo que nos toca. Ya con ustedes ya tienen su empresa, es decir, ya han constituido su empresa. Lo que corresponde es hacer la dinámica de importaciones y exportaciones. Pero antes de hacer la dinámica, tenemos que tocar qué es el derecho aduanero. Derecho aduanero es la materia con la que yo estoy regentando. Entonces acá, si me permiten, por favor, compartir el derecho aduanero. ¿Ya? Miren, el derecho aduanero es la base para que ustedes entiendan lo que es el proceso de importación, exportación, los regímenes, regímenes especiales, perfeccionamiento activo, admisión temporal para perfeccionamiento pasivo. Entonces, todo esto, todo es la base del derecho aduanero. ¿Qué estudia el derecho aduanero? ¿Ya? Yo quiero sintetizar, quiero colocar tres aspectos del derecho aduanero. El derecho aduanero es una rama del derecho público interno. ¿Ya? Primer punto. Entonces vamos a lo que es la definición. ¿Cuál es la definición? La definición, inciso A, es una rama del derecho público interno. ¿A qué se refiere con rama del derecho público interno? ¿Ya? Derecho público, público es lo que se relaciona con el Estado. Privado es lo que se relaciona con particulares. El derecho aduanero es público. ¿Por qué es público? ¿Qué sujeto interviene acá ¿Quién es el ente fiscalizador, recaudador y regulador del tránsito internacional de las mercancías
Y la autorización para el ingreso y salida de las mercancías, ¿quién es? ¿Quién es ese ente que nos fiscaliza, que controla a los importadores y exportadores? Ese ente de carácter público, esa rama del Estado. ¿Cómo se llama esa rama del Estado? A Es la través de aduana. Aduana Nacional de Bolivia. Entonces, por eso se considera el derecho aduanero derecho público. ¿Por qué? Porque interviene ese ente que fiscaliza, que controla, que regula, que recauda tributos aduaneros y aparte fiscaliza y controla el tránsito internacional de la mercancía y el ingreso y salida de las mercancías. Todo está bajo jurisdicción de la Aduana Nacional de Bolivia, por eso es una rama de derecho público. Ahora, ¿a qué se refiere? Esto ya está público, ¿ya? Si me permiten, por favor, voy a admitirles. A eso se refiere con público. Voy un poco a agrandar la pantalla. Si es que alguna vez tienen problemas, me dicen nomás es que tienen problemas para verlo. Entonces lo voy a tratar de agrandar la pantalla. Muy bien. Entonces acá el derecho aduanero es una rama del derecho público. A su vez, ¿por qué derecho público interno? Cuando me refiero a público, estoy hablando de la Aduana Nacional de Bolivia. Lo contrario de privado, que se refiere a particulares. Y nada que ver el derecho aduanero con particular. ¿Ya? Uno, rama del derecho público interno. ¿Ya? A eso se refiere con lo público. Con lo interno. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere el derecho aduanero interno? Interno se refiere a que el derecho aduanero estudia todo lo relacionado. El derecho interno se refiere a lo local, es decir, a lo nacional. Lo local, lo nacional. Mientras lo externo es lo internacional. Ahora ustedes me dirían, no, el derecho aduanero es internacional, estimado licenciado. ¿Por qué? Porque las importaciones regulan el tránsito internacional de la mercancía. Y evidentemente hay una doctrina, la monista, que dice que el derecho aduanero es interno, porque es local, nacional. ¿Por qué? Porque hay la ley 1990. Y esta ley 1990, y el decreto supremo 21870. Decreto supremo 21870, que es el reglamento a la ley general de aduanas. Esto dije solo a lo nacional, dicen los teóricos. Pero acá hay una parte. El derecho aduanero no solo estudia lo nacional. La ley general de aduanas está basada en normativa internacional. Por eso el derecho aduanero no solo tiene una connotación nacional, sino tiene una connotación internacional, ya que el derecho aduanero, el lineamiento de la ley 1990 y su decreto reglamentario de la ley 1990, que es la ley general de aduanas, y el decreto de reglamentario, que es el decreto supremo 21870, siguen a lo que es las normas internacionales. Por ejemplo, la OMA. ¿Qué es la OMA? La Organización Mundial de Aduanas. Entonces, no solo el comercio se alimenta del derecho externo, sino del derecho interno, sino también del derecho externo. ¿Ya? Entonces, acá al decir rama del derecho público interno, este interno está muy discutible. Voy a colocar entre paréntesis, discutible, entre varios teóricos. Porque otros dicen es interno. ¿Por qué es interno? Porque la Ley General de Aduanas nos rige pues a otros países. Esa es su lógica de otros autores, monistas. Hay una lógica monista, una corriente monista. Pero la corriente ecléctica dice que el derecho aduanero es interno y a la vez es externo. ¿Por qué? Porque la Ley General de Aduanas no tiene operatividad sin lo que son las leyes internacionales.
Y evidentemente la ley 1990, Ley General de Aduanas, sigue muchos lineamientos de los tratados y convenios internacionales. No se puede desmarcar de los tratados y convenios internacionales porque se supone que un Estado, al firmar un acuerdo comercial con otro Estado, tiene que seguir leyes internacionales a un Estado. No puede decir, no, mis leyes nacionales nomás y bueno, ¿qué me importa las leyes internacionales? No, las leyes nacionales tienen su lineamiento en base a las leyes internacionales. Por eso yo me voy por la corriente ecléctica, personalmente. ¿Ustedes por cuál se irían? La monista, la que dice la ley es la ley 1990, tengo que cumplir la ley general de aduanas, yo no cumplo tratados internacionales, no importa porque el derecho aduanero es rama del derecho público interno y lo interno dije a la ley 1990, a la ley general de aduanas. Mientras otros autores dicen es externo. ¿Por qué? Porque es ecléctico. Ya es ecléctico. ¿Por qué? Porque ecléctico se refiere a que es a la vez interno y a la vez externo. Acá monista significa uno y significa solo interno. ¿Ya? Acá interno externo y acá interno. ¿Por cuál se van ustedes, chicos? ¿Por el interno o por lo interno externo? ¿Qué dicen? Lo interno externo, ¿no? Comparten conmigo. ¿Por qué? Porque ustedes están estudiando comercio internacional. Y al estudiar el derecho aduanero, no solo van a estudiar la Ley General de Aduanas conmigo, vamos a estudiar lo que son la Organización Mundial de Aduanas, vamos a estudiar los convenios de Kioto, vamos a estudiar las decisiones que se hacen en materia internacional, que se llaman decisiones, ¿ya? Y vamos a estudiar las normas y tratados internacionales que rigen el comercio internacional y el tránsito internacional de las mercancías. Lo cual, su base de ustedes va a ser la ley, no solo va a ser la ley, sino va a ser los tratados y convenios internacionales. Por eso se dice que el derecho aduanero es una rama del derecho público interno, ¿ya? Ahora, hay otra, aparte del derecho aduanero, es una rama del derecho público interno, el derecho aduanero regula a través de qué? A través de, a través de normas, a través de leyes, decretos supremos, a través de leyes, decretos supremos, normas internacionales, vamos en orden. Regula a través de las normas internacionales. No he podido ingresar porque tenía dificultades, había la señal era malo, ¿no? Era. Adelante. ¿Alguien quería hablar, estimado? ¿Alguien quería hacerle la palabra? ¿O hay una interrupción? ¿Alguien, por favor, que quería hablar? Está bien, se encuentra bien la señal, estimados. Hay una buena, me escuchan bien antes de proseguir con la clase. ¿Se escucha bien? Sí, dice. Ah, ya, Sí, perfecto. licenciado. Porque estaba escuchando que tal vez no hay buena señal y tal vez no están logrando escuchar bien. ¿Ya? El derecho aduanero, aparte, es una rama del derecho público interno, esa es su definición, que regula normas internacionales, ¿ya? Normas internacionales, que regula la constitución, estudia las normas constitucionales, estudia las leyes, estudia decretos supremos, regula a través de decretos supremos, a través de resoluciones ministeriales, a través de normas, resoluciones ministeriales, perdón, los voy a aceptar, resoluciones de directorio y circular, ¿ya? El derecho aduanero entonces regula, el derecho aduanero es una rama del derecho público interno que regula lo siguiente: normas internacionales. ¿Qué se refiere con normas internacionales? Se refiere lo externo. Normas constitucionales, lo interno.
pero que está vinculado a la Constitución. Leyes, lo interno, que está vinculado a las leyes. Por ejemplo, en materia aduanera tenemos la Ley General de Aduanas. Decreto Supremo es también lo interno, pero está vinculado a decretos supremos, es, por ejemplo, el decreto en materia, son decretos. Ejemplo, la ley 21870, el reglamento 21870, el decreto supremo 21870. Resoluciones ministeriales son lo que es emitido, es las resoluciones RM se llama, resoluciones ministeriales. Pueden ser en materia, ejemplo, pueden ser en materia aduanera. Resoluciones de directorio es lo que emite el directorio de la Aduana Nacional de Bolivia. RD se llama, resoluciones de directorio. Ejemplo, materia aduanera. Circulares es en materia aduanera. Sí, si fuera un poco más adelante, bueno, no creo que la vida ahí en una circunstancia de esta, pero es el mejor cobrador que tiene. Ya. Ahora, ¿qué el derecho aduanero? ¿Por qué yo estoy hablando acá lo externo y acá normas constitucionales, leyes, decretos supremos, resoluciones ministeriales, resoluciones de directorio y circulares? Porque, estimados jóvenes, así les manifiesto que ustedes, para si quieren conocer el proceso de importación, exportación, tránsito internacional de la mercancía, no solo tienen que conocer lo que son las normas constitucionales que regulan las importaciones y exportaciones. No solo tienen que conocer las leyes, como la Ley General de Aduanas, que regula el tránsito internacional de mercancía, la ingreso y salida de mercancía. No solo deben conocer los decretos supremos. No solo deben conocer las resoluciones ministeriales, las que emite el ministerio, una entidad que regula las resoluciones ministeriales están a nivel de ministerios y los ministerios a su vez tienen viceministerios y los viceministerios, el ministerio vinculado a la importación, exportación, al seguimiento es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. ¿Cuáles son sus brazos operativos? El viceministerio de Exportaciones y el viceministerio de Lucha contra el Contrabando. Y después es la Aduana Nacional de Bolivia como órgano fiscalizador. Entonces, no solo deben conocer resoluciones ministeriales, también deben conocer resoluciones de directorio. Es decir, que la aduana se compone por cinco, se compone por cinco directores. Cinco directores. Los cinco directores hacen lo que es componen un directorio. Y el director ejecutivo o directora ejecutiva de la Aduana Nacional de Bolivia es como forma parte del directorio, como un miembro del directorio. Entonces son cinco, ¿ya? Y finalmente las circulares que emiten la aduana diaria, ¿ya? Entonces ustedes, por eso el derecho aduanero es una rama del derecho público interno que estudia normas internacionales, normas constitucionales, normas legales, decretos supremos, resoluciones ministeriales, resoluciones de directorio y circulares, ¿ya? Que regulan, primero, que regulan o que estudian los regímenes aduaneros, que estudian, otra vez, regímenes aduaneros. Regulan lo que es territorios aduaneros. Regulan lo que es tributos aduaneros. Regulan lo que es tránsito internacional de la mercancía. Ya, entonces, una definición, miren, acá hemos armado la definición que está basado en tres incisos. Inciso A, inciso B, inciso C. Y ahora, ¿cómo vamos a construir la definición? La definición es decir que el derecho aduanero es una rama del derecho público interno
y a la vez externo para mí, que regula normas constitucionales. Es decir, acá estamos hablando de normas constitucionales, normas legales. Acá estamos de constitucionales, nos estamos refiriendo a la Constitución Política del Estado. Normas legales. Nos estamos refiriendo a la ley. Normas, reglamentos. Nos estamos refiriendo a decretos supremos. Resoluciones ministeriales. Nos estamos refiriendo a resoluciones emitidas por el Ministerio del área. Resoluciones de directorio. Nos estamos refiriendo a las resoluciones de directorio emitidas por la Aduana Nacional de Bolivia. Y circulares. No, circulares y circulares emitidas por la Aduana Nacional de Bolivia, que ya no, esas circulares ya no necesitan que se firme todo el directorio, sino son circulares internas por cada área especializada de la Aduana Nacional de Bolivia. Y normas internacionales. Es decir, el derecho aduanero que regula, pero eso dice, dice que regula normas. Regula a través de normas constitucionales, normas legales, reglamentos, resoluciones ministeriales, resoluciones de directorio, circulares, normas internacionales, que regula ¿qué? Regula los regímenes, que regula a través de esto, los regímenes aduaneros. Regula los territorios aduaneros. Regula lo que es el tránsito internacional de la mercancía. Y tributos aduaneros. Así, entonces, esta es la definición de derecho aduanero. Derecho aduanero es una rama del derecho público interno y a la vez externo que regula a través de normas constitucionales, normas legales, reglamentos, resoluciones ministeriales, resoluciones de directorio, circulares y normas internacionales, los dos puntos, regímenes aduaneros. Inciso B, territorios aduaneros. Inciso C, tránsito internacional de la mercancía. Inciso D, tributos aduaneros. ¿Qué tal? Medio complicado la definición, ¿no? Pero esa definición es la más completa. ¿Por qué les digo que es la más completa? Porque esa definición incluye no solo lo que son las leyes internas, lo interno, sino incluye lo externo, que es las normas internacionales, ¿ya? Las normas internacionales. Ahora les pongo un ejemplo, chicos. Ahora vámonos al ejemplo, lo que les gusta, la parte práctica, y lo que yo quiero que conozcan de derecho aduanero, ¿ya? Si bien ustedes tienen que conocer lo que es, primero, la Constitución Política del Estado. Eso se encuentra, la Constitución se encuentra como la máxima, el máximo ordenamiento. ¿Ya? Y ¿alguien tiene alguna pregunta? A ver. Creo que no. Alguien está viendo TV. Ya. La Constitución Política del Estado es el máximo ordenamiento. ¿Ya? Y la Constitución Política del Estado reconoce el libre tránsito de las mercancías. Es decir, la Constitución Política del Estado reconoce que cualquier persona puede ingresar y sacar mercancías. ¿Ya? Dos, la Constitución Política del Estado también, las leyes. Las leyes regulan, son más específicas, regulan la materia aduanera. ¿Qué ley regula la materia aduanera? La Ley General de Aduanas. ¿Ya? La Ley General de Aduanas, Ley 1990. Después, el derecho aduanero también regula el derecho aduanero
trabaja a través de la Constitución, el derecho aduanero trabaja a través de las leyes, el derecho aduanero trabaja a través de los decretos supremos. Los decretos supremos que emiten, por ejemplo, el reglamento o el reglamento a la Ley General de Aduanas. La Ley 1990. Ya. 4. Entonces, vamos a estudiar las resoluciones ministeriales, resoluciones de directorio, circulares. Y aquí más viene lo más importante. Las normas internacionales. Ya, o sea que el derecho aduanero trabaja a través de la Constitución, de las leyes, de los decretos, de las resoluciones ministeriales, resoluciones de directorios circulares, normas internacionales y normas internacionales que regulan regímenes aduaneros, territorios aduaneros, tránsito internacional de mercancías y tributos aduaneros. A lo que me estoy refiriendo con estos 7 puntos es que ustedes no solo deben conocerla, muchos dicen, el derecho aduanero solo estudia lo que es la Ley General de Aduanas. Falso. No solo estudia la Ley General de Aduanas. Si bien la ley nace, ¿de dónde nace una ley? De una asamblea legislativa plurinacional. ¿Ya? Yo ya conozco la Ley General de Aduanas, ya sé derecho aduanero. Falso. ¿Ya? Porque no solo tienes que conocer la Ley General de Aduanas para saber derecho aduanero. Tienes que conocer la Constitución política para saber derecho aduanero. ¿Ya? Entonces, yo conozco la Constitución política, yo conozco la Ley General de Aduanas, ya entiendo lo que es derecho aduanero. Falso. Porque el derecho aduanero no solo se basa en la Constitución, que es el máximo ordenamiento, las leyes que lo emite la Asamblea Legislativa Plurinacional, sino, con otro color estoy colocando, los decretos supremos. ¿Quiénes emiten los decretos supremos? A ver, ¿quién me puede decir? Si una ley es emitida por la Asamblea Legislativa Plurinacional, es decir, Cámara de Diputados, después Cámara de Senadores, y finalmente lo promulga el presidente. ¿Quién emite los decretos supremos? Como por ejemplo el reglamento de la Ley General de Aduanas, que es la ley 218, el decreto supremo 21870. ¿Quién creen que lo emite? ¿Quién emite un decreto supremo? ¿La Asamblea? ¿La Cámara de Diputados? No. ¿La Cámara de Senadores? No, porque ellos emiten leyes. ¿Quién emite un decreto supremo? Porque el decreto supremo regula también, reglamenta la Ley General de Aduanas. En el rango de ley está la Ley 1990, pero en el rango de decreto supremo está el reglamento, la Ley 1990. ¿Y el reglamento quién emite? El presidente. Exactamente. El presidente del Estado plurinacional a través de los ministerios correspondientes. El presidente es el que emite el decreto supremo. ¿Y quién firma? De acuerdo al área. De acuerdo al área de especialidad. De acuerdo al área de especialidad lo emite el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Lo firma ahí. Y el Ministerio de Economía juntamente con el presidente. ¿Ya? Ahora, las resoluciones ministeriales. Por ejemplo, hay resoluciones ministeriales en materia aduanera. ¿Ya? Las resoluciones ministeriales en materia aduanera, ¿quiénes emiten? Resoluciones ministeriales. Ministros del año. En caso de que ustedes vean alguna resolución ministerial en materia aduanera, lo emiten los ministros. Resoluciones de directorio. Lo emiten los 5 directivos o 5 directores regionales de la Aduana Nacional de Bolivia. Es decir, la Aduana Nacional de Bolivia no solo decide una persona, que es el director, obviamente lo representa una persona. ¿Se acuerdan como el representante legal de la Aduana Nacional de una empresa? ¿Quién es el representante legal de la Aduana Nacional de Bolivia? El director ejecutivo de la Aduana Nacional de Bolivia. Pero ese director ejecutivo de la Aduana Nacional de Bolivia no es el máximo órgano, ¿ya?
el que es el máximo órgano, como se acuerdan en las empresas. En las empresas, ¿quién era el máximo órgano de decisión en una empresa? En una anónima. ¿Cuál es el máximo órgano de decisión? ¿Cuál es el máximo órgano de decisión? El que decide, el que aprueba balances, el que no aprueba balances, el que aprueba transferencias, el que no aprueba transferencias. ¿Cómo se llama en una limitada? El máximo órgano de decisión. Un representante legal, creo que era en la anónima. No, el representante legal ya es el que, bueno, dirige. Pero ¿quién es el órgano, el máximo órgano de decisión en una anónima o en una limitada? Ambos tienen representantes legales, pero en una anónima, en una limitada, ¿quién le da ese poder al representante legal para decidir o no? Por ejemplo, les estaba diciendo ayer, el representante legal tiene poder, pero con la restricción de ¿qué? La restricción de una llavecita. Los socios, los accionistas. Los accionistas. ¿Y cómo deciden los accionistas? ¿A través de qué? ¿A través de qué? ¿Votación? Votación. ¿Y Conjuntas. cómo votan los accionistas? ¿Dónde deciden? ¿Cómo se reúnen los accionistas? ¿Cómo se llama eso? En una Junta. asamblea, una junta. Exacto, una junta general de accionistas, una asamblea general de socios. Lo propio, la Aduana Nacional de Bolivia, si bien el representante legal es el director ejecutivo de la Aduana Nacional de Bolivia, el director ejecutivo, el que antes estaba Marlene Ardaya, ahora no sé quién está de director ejecutivo de la Aduana Nacional de Bolivia. Él solo es el representante legal. ¿Cuál es ese es un órgano, claro, es un segundo, está al segundo al mando, pero el primero al mando es el directorio de la Aduana Nacional de Bolivia. Ese directorio está compuesto por el director ejecutivo y 4 directores regionales. Total, 5 miembros, ¿ya? En caso de que haya, estos 5 miembros tienen derecho a voz y voto, ¿ya? Voz y voto, ¿ya? Entonces son como 5 socios, como 5 accionistas que forman el directorio de la Aduana Nacional de Bolivia. Y este directorio de la Aduana Nacional de Bolivia, juntitos los 5, sacan resoluciones de directorio que regulan a la Aduana Nacional de Bolivia, ¿ya? Por ejemplo, estos de directorio es muy importante, que ustedes conozcan las resoluciones de directorio. Entonces, para conocer derecho aduanero, no solo yo les voy a pedir que conozcan la Ley General de Aduanas, no solo les voy a pedir que conozcan el decreto supremo a la Ley General de Aduanas, que es la Ley 1990, no solo les voy a pedir que ustedes conozcan las resoluciones ministeriales en materia de importación y exportación, sino también les voy a pedir que también estudiemos, chicos, lamentablemente este licenciado, ¿por qué nos está dando tanta pega en derecho aduanero? Van a decir ustedes. Pero hay que conocer lo que son, aparte de las resoluciones ministeriales, las resoluciones de directorio. Yo he visto en muchas definiciones autores que solo colocan el derecho aduanero estudia leyes que regulan importación, exportación de las mercancías. El derecho aduanero estudia leyes y decretos supremos que estudian los regímenes aduaneros, tránsito internacional, tributos aduaneros, zonas primarias, secundarias y nada más. Pero ¿por qué no hacemos? El derecho aduanero no solo es leyes, el derecho aduanero no solo son la Constitución, el derecho aduanero no solo son decretos supremos, el derecho aduanero no solo son resoluciones ministeriales, el derecho aduanero son resoluciones de directorio, porque estas resoluciones de directorio sacan a veces a diario y a veces cada semana. Por ejemplo, la última resolución de directorio en la Aduana Nacional de Bolivia ha sido es la resolución de directorio de marzo de 2020, no, la de marzo de 2020, una resolución de directorio que dice, nosotros en la resolución de directorio ha decidido, por ejemplo, ha sacado la resolución de directorio número 00, a ver, está el número, me he olvidado, chicos, ya, resolución de directorio 0045, pero vamos a comprobar esto, ¿ya? Les voy a pasar la resolución de directorio 2020. ¿Qué dice la resolución 0045-2020? ¿Qué dice? Es de
marzo de 2020, la número 45, que han emitido los 5 miembros de la Aduana Nacional de Bolivia, que ya saben que esos 5 miembros son la máxima instancia de decisión de la Aduana Nacional de Bolivia. Ya saben que la Aduana Nacional de Bolivia no solo la dirige el director ejecutivo de la aduana, sino la dirige el directorio, que está compuesta por el director ejecutivo y a través 4 directores regionales. ¿Ya? Los 5 miembros conforman el directorio y los 5 miembros tienen que firmar esas resoluciones para que tengan consistencia. ¿Ya? Ahora esta resolución 0045-2020 ha dispuesto que, dispone que el tránsito internacional de las mercancías ya no necesita, el tránsito internacional de las mercancías de la mercancía del alcohol, tránsito no necesita boleta de garantía. ¿Ya? Es decir, que ustedes, no sé, no hemos hecho una empresa, no les he propuesto una empresa que importe alcohol, ¿ya? Pero bueno, también sería interesante. ¿Por qué no les he sugerido una empresa que importe alcohol? Porque el alcohol tiene aparte del alcohol, ya antes, te importa, el alcohol vende arte, ¿ya? El alcohol vende bastante, el alcohol es la mercancía que más vende a nivel mundial, ¿ya? Incluso en Estados Unidos, en la década de los 30, en la década de los 40, han implementado prohibición de distribución de alcohol. ¿Y qué han hecho? Han detonado el tema han emitido una ley seca, ya que no se podía distribuir alcohol. Entonces, ¿qué han hecho? Han sacado organizaciones criminales que han ido distribuyendo alcohol y ha habido más alcohol de lo que antes han prohibido. Entonces han dicho, volveremos a la ley, regularizaremos nomás la distribución de alcohol. O sea que el alcohol es un rubro muy exquisito. Si ustedes importan alcohol y venden, se les va a ir re bien, porque creo que toda la sociedad a nivel mundial tiene índices de consumo de alcohol desde lo más mínimo hasta lo excesivo, ¿no? Como que se da acá en algunos eventos, ¿no? Entonces el alcohol vende. ¿Y qué se ha hecho últimamente en la aduana? Se ha puesto un impuesto al alcohol del 50% del valor del alcohol como impuesto al valor, un IC, impuesto al consumo específico del 50% de alcohol. Y aparte, el alcohol para transportar para cuando se transporte, cuando esté el alcohol en transporte internacional, es decir, que tú quieres traer alcohol de Brasil, desde Brasil hasta la frontera con Bolivia, hasta la frontera en Cobija, por ejemplo, ¿ya? Ese tránsito internacional te piden boleta de garantía, ¿ya? Eso te piden. Pero la aduana ha visto, ¿por qué te piden boleta de garantía? ¿Por qué? Porque ese alcohol puede ser, no puede llegar a su lugar de destino, no puede irse a otros lugares por contrabando. Y si se va por contrabando, tú tienes que, antes te pedía la boleta de garantía, es decir, si te va, vos declaras el alcohol, digamos, yo estoy declarando 100 botellas de alcohol, ¿ya? Y que valen, no, 1000 botellas de alcohol, ¿ya? Alcohol, vino, digamos, ¿ya? Y ese vino, yo estoy declarando 1000 botellas de vino que están saliendo de Brasil y van a ir como destino a La Paz, ¿ya? Y tiene por todo ese destino, hasta que llegue a su lugar de destino, tiene que tener una boleta de garantía, ¿ya? Es decir, que si los 1000 vinos que lleguen, tienen que llegar los 1000 completitos. Si solo llegan 500, ¿qué pasa? Ya van a deducir que ha habido un contrabando de las 500 botellas que se ha ido a distribuir a otro lugar. Entonces, por eso te piden una boleta de garantía que te dicen, aquí está su boleta de garantía, señor empresario. Aquí está su boleta, usted ha declarado 1000 botellas, aquí está 1000 botellas de alcohol y la boleta de garantía dice por lo que vale las 1000 botellas de alcohol. Valdrán, digamos, unos 5000.